una gran cantidad de puntaje acumulado, ¿ok? Entonces, les estoy advirtiendo el miércoles a primera hora en Classroom el teórico y el siguiente miércoles el práctico, ¿ok? Ya les estoy advirtiendo con anticipación por si acaso y esta vez no hay opción. Bien, les decía, ya han tenido que haber hecho la lectura del caso LATAM. Veamos algunos aspectos muy rápidamente. Se los voy a presentar. ¿Están viendo la presentación, el caso LATAM? Sí, licenciado. Están viendo, ok. ¿Hay algo que les ha llamado la atención del caso LATAM? En toda la lectura que hicieron, ¿qué les llamó la atención del caso LATAM? Porque estamos a punto de hacerle la auditoría. Vamos a simular como si estuviéramos queriendo hacer la auditoría. Primero debemos conocer el negocio. Obviamente, definir cuáles son las cuentas significativas, las clases de saldos de cuenta y transacciones significativas. Tenemos que calcular la materialidad. Una vez calculado la materialidad y identificado los saldos de cuentas y transacciones significativas, debemos identificar también cuáles son las aseveraciones que más nos preocupan, siempre con el conocimiento. En función de eso vamos a determinar los riesgos a nivel de negocio y después los riesgos a nivel de clases de transacciones. Pero para eso ya tenemos que tener una perspectiva de además ver lo que son las políticas y prácticas contables. Más bien voy a tomar en esto entonces lo que es la sesión de la NIA 315. Ahí está. Ok, esta es la parte más importante para determinar los riesgos. Voy a emplear. Y voy a tratar de seguir la misma lógica, ¿no? Entonces, lo que dice es que debemos, primero, obtener comprensión de la entidad. ¿Ok? Y qué normas y principios contables aplican. ¿Cuál es su marco de información y políticas contables? Y luego, ver cuáles son los riesgos y cómo es que a nivel de negocio esos factores de riesgos inherentes de principio están cubiertos por todo lo que significa el control interno de la entidad en cuanto al ambiente, procesos de evaluación de riesgos, el monitoreo, el sistema de información y actividades de control. Esa es la primera parte de la cual ustedes van a dar, bueno, más estos riesgos a nivel de estados financieros y a nivel de aseveraciones, obviamente determinando las clases de transacciones y saldos de cuenta más significativos. ¿Ok? Hasta lograr evaluar los riesgos a nivel de aseveraciones, determinar esos riesgos que son
significativos. ¿Ok? Todo lo que estoy marcando con verde, todo lo marcado con verde, ese es el examen práctico para la siguiente semana y el teórico de todos los capítulos este día miércoles. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir esta lógica. Primero, vamos a comprender la entidad. Entonces, el primer paso va a ser comprender la entidad y ¿ok? Y ahí es cuando les pregunto a ustedes y les digo, ¿cómo les ha ido con la comprensión de LATAM? LATAM, ¿qué tipo de negocio es? Servicio de transporte aéreo. Es una línea de transporte aéreo. De hecho, ¿en qué sector trabaja? Pues estamos hablando de que es transporte latinoamericano. O sea, estamos hablando de que es una línea de transporte latinoamericano. ¿De acuerdo? LATAM. Ya les decía, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención en el caso de LATAM? Porque tienen todo aquí la información. Voy a rápidamente ir a ver algunos aspectos. Primero, lo que se está presentando aquí es toda la información del grupo LATAM. La línea de todo el grupo de la aerolínea, que consiste en qué? LATAM Chile, LATAM Perú, principalmente. ¿Ok? Incluye a Ecuador, las líneas LATAM de Ecuador, LATAM Argentina, LATAM Colombia, LATAM Brasil, Paraguay. No solamente he tenido transporte de pasajeros, también tienen LATAM Cargo. Ahí estoy marcando de a poquito cómo voy leyendo, ¿no? No solamente transportan pasajeros, sino tienen también transporte vía aviones, ¿no? De pasajeros, digo más bien, de carga. Bueno, no sé qué cargarán ahí, seguramente mercaderías, a veces transportan carnes y todo eso, ¿no? Entonces, después tienen en Colombia Lanco, también Cargo Colombia, en Brasil, Cargo Brasil, ¿ven? Trabajan en Latinoamérica, por eso LATAM, Latinoamérica. Después, estos son los nombres de LATAM por todos los lugares. No están en Bolivia, ¿no? Pero están casi en todos los países. No está en Bolivia, no está en Venezuela. Uruguay tampoco he visto. Ok, eso es una información inicial. Veamos qué más nos interesan. En cuanto a lo que significa hoy en día la sostenibilidad, a 30 años como negocio, tienen ciertos compromisos con la sociedad, hasta tienen un avión solidario. También trabajan, mucho esfuerzo están haciendo con el cambio climático.
Sus vuelos son normalmente hacia Chile. Tienen 155 vuelos a Chile. Ese es su principal mercado. Transportan a 18 países, normalmente 20,000 a 30,000 personas, y trabajan con 137 aeropuertos y logran ingresar hasta 44 países. Entonces tienen toda una red de desplazamiento desde Sudamérica hasta, hasta los Estados Unidos, ¿no? Creo que no va más allá, fíjense, ese es su recorrido. Eso es importante saber. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante saber? Porque según dónde ellos se desplacen, cuáles sean sus mercados, pues ellos tienen más o menos riesgos. Eso ya lo tenemos que empezar a considerar. Por decir, si ellos llegaran a Europa, el riesgo en estas épocas de guerra, la cosa sería un poco más complicado. Pero también ahora hay otras amenazas de guerra y por lo tanto habrá que ver hasta qué lugar puede haber crisis independientemente del COVID, ¿no? Por el momento, la crisis es media porque estamos hablando de Latinoamérica, pero el COVID les ha afectado bastante, pero la guerra no tanto, ¿ok? Aunque la guerra siempre ha afectado a todos porque todo el mundo quiere transportarse de Europa a Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese no es su efecto mayor. Voy a ampliar esto un poquito más. Ahora sí. Bien, sigamos. Tienen todas esas conectividades de operaciones domésticas internacionales. ¿Qué es lo que más transportan? Fíjense, 40 millones de pasajeros y en realidad 101 millones de toneladas de cargo. O sea, yo diría que están más dirigidos al cargo, o sea, transportar carga, que pasajeros, ¿no? En 137 destinos. Sus resultados, prefiero no verlos aquí. El EBITDA ha bajado bastante, pero yo creo que esos son sus ejecutivos. Ya sabemos que es una empresa de aerolíneas, de pasajeros, principalmente en el mercado de Sudamérica. Ya lo hemos visto hace un ratito. Claro que tienen una perspectiva de sostenibilidad y para eso tienen una dimensión ambiental, una dimensión económica y una dimensión social. ¿Eso qué quiere decir? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo Pestla? Vamos a tener que considerar el medio ambiente. Tenemos en el Pestla, tienen dependencia económica, fíjense. También lo tenemos que considerar y tienen una dependencia social. Ellos mismos lo declaran, ese es su perfil. Y si quieren ustedes entrar un poco más, ¿por qué medioambiental? Porque ellos manejan muchos embalajes, ¿sí? Y por lo tanto tienen que hacer muchos reportes ambientales.
Entonces, ellos tienen una estrategia del cambio climático y por lo tanto tienen nomás que hacer consideraciones del medio ambiente, ¿no? Tienen un trabajo de gobierno corporativo, protegen la privacidad, la administración de la flota, que eso es clave en la dimensión económica. Quiero decir, cuando habla de flota están hablando de la cantidad de aviones que tienen. Saben que hay una crisis en el mundo, por lo tanto tienen manejando la gestión de riesgos, crisis, o sea, son conscientes de esa condición. Tratan de ser eficientes, se manejan con códigos de conducta, o sea, eso quiere decir que tienen el código de ética insertado. Después, todo lo que es tecnología de información también lo manejan. La marca, la gestión de la marca, LATAM, y la gestión de cadena de suministros. Eso es muy importante, la cadena de suministros. De dónde logran los proveedores, hasta cómo sirven hacen sus servicios. Esa cadena de suministros es importante, ¿no? En la dimensión social tienden a gastar dinero sobre seguridad en pasajeros, también todo lo que significan prácticas laborales. Eso quiere decir que gastan mucho dinero en concientizar al personal sobre cómo deben comportarse, cómo deben crear seguridad. Ejemplo, en empresas mineras, desde ponerse el zapato y las botas, los cascos, los lentes, todo eso, igualito en materia de aviación, tienen que tener ellos seguridad auditiva y todas esas condiciones, ¿no? Para que realmente tenga una verdadera dimensión social. También tienen filantropía, eso quiere decir que coadyuvan en la responsabilidad social que se tienen, tienden mucho a respetar los seguros, los derechos humanos, dan muchos seminarios y cursos por su capital humano y tratan de manejar y de tener los talentos, el personal. Pareciera que es una cosa simple, pero gran parte del dinero que ellos gastan es en todo esto, por si acaso. Por lo tanto, todo lo que estamos mirando aquí se tiene que ver en un momento en los estados financieros, ¿no? Fíjense qué información más importante es la que tenemos ahí. Bien, en cuanto al desarrollo sostenible y los derechos humanos, etcétera, y están viendo el énfasis que ponen. En todo su historial, desde el año 1929 hasta la fecha, de cómo se han ido desarrollando. Su primer vuelo, según ellos, ha sido entre Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. Ahí están viendo la fotito de la Argentina, que es el caminito en la boca, ¿no? Ese es clásico cuando uno se va a la boca y se saca una fotito ahí, ¿no? También han empezado a ofrecer vuelos hasta Europa, seguramente en conexión con otras aerolíneas. Eso quiere decir que tienen ciertos convenios con ellos de afinidad.
En el tiempo, cómo han ido transformando la empresa, hasta lo último que han logrado ha sido LAM Perú. Caramba. Hasta llegar al año 2001. ¿Cuál es la trascendencia más grande del año 2021? A ver, ¿qué les llama la atención del año 2021 en esta información? ¿Alguien me puede decir? Tienen 4 cosas ahí en el año 2021, que es lo último en el año que estamos. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Porque el año 2020 han puesto mucho énfasis en cuestiones digitales y las filiales y la integración de las filiales, etcétera, ¿no? Cada año. Pero en el 2021 que vamos a auditar es algo muy importante, esos 4 asuntos que ahí se están viendo. ¿Qué es lo que más les llama la atención de esos 4 aspectos del año 2021? Presentación del plan de desorganización. De organización. Si alguien me dice, ¿por qué es eso? Porque está en riesgo de quiebra. Está en riesgo de quiebra. Yo el día viernes, creo que el día jueves de la anterior semana, hubo una pequeña discusión con algunos miembros de una institución profesional sobre cómo realmente debiera ser el tratamiento de la continuidad de empresa en marcha en Bolivia y el tratamiento de las normas profesionales en Bolivia en esas condiciones, dado que el COVID ha afectado mucho a las empresas, ¿no? Entonces, no es lo mismo. A veces uno piensa y dice, no es lo mismo hablar de sostenibilidad en el tiempo en Europa, en Estados Unidos, en otros países, Asia, el Pacífico, qué sé yo. Sudamérica es un mundo totalmente diferente y Bolivia es un mundo muy diferente en cuanto a lo que significa el tratamiento, por ejemplo, de las quiebras. O sea, nosotros podíamos tener unas normas, decíamos, ¿por qué en el mundo no existen normas para empresas en liquidación? Porque el marco de concepto de las NIF se establecen lo que son la condición básica es la empresa en marcha. Esa es la condición básica, ¿ok? La empresa en marcha. Las NIF están hechas solo para empresas que están en marcha, ¿de acuerdo? No están definidas para empresas en liquidación o que no tienen funcionamiento. ¿Por qué? Porque las leyes en los países son diferentes. Ejemplo, quiere decir que LATAM esté inscrita fundamentalmente, pese a que LATAM es Latinoamérica, esté inscrita en Estados Unidos. ¿Y qué lleva a que como ahora están en mala posición todas las líneas aéreas por el COVID, las pérdidas son muy grandes, están a punto de quebrar? Y esta empresa, pese a que es latinoamericana, se ha acogido al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos. Y no le queda otra que tener un plan de reorganización. A ver, ¿qué significa un plan de reorganización según ustedes financieramente? ¿Cómo afectaría a los estados financieros? ¿Qué significa un plan de reorganización del capítulo 11 de quiebras de los Estados Unidos? No quiero que vean la ley en sí, pero ¿qué creen que está pasando?
porque va a afectar nuestra auditoría terriblemente. ¿Alguien me puede decir? Dicen, tal vez volver a estudiar y a modificar todas las estrategias que se aplican actualmente hasta ese año, tanto de control interno como control financiero, dicen. Ok, por supuesto que cuando estamos hablando de, perdón, se está a punto de terminar mi batería. Un segundito. Ok, bien, decía, por supuesto que vamos a reconsiderar nuevamente toda la empresa, desde, es cierto, su visión y su misión. Por ejemplo, su visión, aunque no lo hemos visto, creo que más adelante estaba o lo vamos a ver después, pero su visión, obviamente, más allá de dar transporte a los pasajeros y carga, también tiene una visión latinoamericana de transporte e integrar a Latinoamérica. Para eso se han ampliado y han contratado seguramente dos tipos de aviones, ¿no? Unos de pasajeros, otros de carga, y han contratado mucho personal, hangares, mantenimiento y todo eso, ¿no? Fuentes de delivery en cuanto a comidas y todo, para poder tener una atención. Entonces, no sé cuántos empleados tengan, pero yo me imagino que inclusive han tenido un proceso de ampliación, ¿no es cierto?, de expansión. Si se fijan en el año 2018, estaban en plena expansión. Sus vuelos ya eran hacia el Asia y el Pacífico en el año 2018. Sus vuelos ya iban a ser más allá de Latinoamérica y estaban entrando a Europa. Y, y resulta que, y además estaban entrando con fuerte experiencia digital. Este celestito, ¿qué significa? De pronto les ha caído el COVID. Fíjense, ahí está. Socorro, COVID, dice, ¿no? El COVID en América del Sur. Y el año 2021 el COVID les ha afectado tanto para que se den cuenta, y vamos a llegar enseguida a mirar estados financieros, realmente el efecto grande. Lo más importante es, tenían un plan a los siguientes 5 años, la estrategia podía ser de sostenibilidad, y en lo último que estaban haciendo, ¡pum!, les ha caído las pérdidas y han entrado en un plan de quiebra. Solo que cuando entran en Estados Unidos en un plan de quiebra, Estados Unidos trata de que sus empresas acogidas no quiebren, les apoyan, esa es su política de ese país, ¿ok? Entonces apoyan a las empresas para que las empresas puedan reorganizarse y surgir. Pero reorganizarse, ¿qué significa? Primero, probablemente achicarse, contraerse, al mínimo, hacer un recorte de cirugía, ¿no? Y todo lo que es excedente, ¿no? Eliminarla. Esas políticas son diferentes a otros países. ¿Cómo les digo? A ver, hay que ser muy duro en eso, por eso nuestra profesión es bien importante, porque hay que ser bien duro en eso, digo, porque en los estados financieros que son tan grandes, hay que empezar a separar las cuentas. Ejemplo, en el pasivo, separar primero el personal y sus cuentas. En personal, ¿cómo? Ustedes dirán.
Bueno, se cataloga al personal y se dice el personal, ¿con qué nos vamos a quedar hacia el futuro? Eso significa la reorganización. Entonces uno puede pensar, nos debemos quedar con personal que tenga una edad menos de 35 años. ¿Eso qué significa? Que hay que separar al personal que tenga una edad mayor de 35 a 40 años. Y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Porque hay que reducir la planilla. Se trata de bajar, ¿no? A todos los, o eliminar a todas las personas mayores. Se las incentiva, se crean mayores previsiones para indemnizaciones y desahucios. Eso quiere decir que los estados financieros tienen que tener, ¿no?, mayores provisiones para despedir al personal. Eso es de organización. Luego uno define y dice, ¿y en el activo qué? El activo es lo más grande. ¿Qué vamos a hacer? Antes teníamos, ¿cuántos vuelos decíamos? 1000 y tantos vuelos, más arriba estaba. Ok, no voy a volver a tocar para no regresar. Pero podía pensarse y decir, ya no vamos a hacer vuelos en los siguientes 5 años a Asia, el Pacífico, menos hacia Rusia. ¿De acuerdo? En todo caso, Estados Unidos, como está en guerra, lo menos que quiere es meterse con los rusos, ya no se va a hacer vuelos a China, así es. Por lo tanto, si tenían, por decir, 1000 aviones, las vamos a reducir a 500 aviones. Y el resto de los otros 500 aviones, ¿qué creen que se va a hacer? Hay que venderlos con la NIF 5, que son los activos de largo plazo dispuestos para la venta. Segunda decisión, todos los aviones arrendados se devuelven, punto. Entonces, se achica. Todos los aviones que tengamos en exceso, hay que perfilar con qué tipos de aviones vamos a trabajar. Todos esos aviones, ciertos aviones, los sostenemos. Los otros aviones los vamos a dar de baja. Y si vamos a dar de baja el 50% de los aviones, es pues mucho dinero. Los activos se van a achicar a la mitad. Eso tiene que aparecer en los estados financieros y ahora el auditor tiene que estar pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a auditar? ¿Cómo vamos a saber cuál es el valor de los aviones que se están dando de baja y el valor de los aviones que están quedándose? Tenemos que tener mucho cuidado en el personal que se está despidiendo. Todos los pasivos deberían estar registrados. Pero, ¿qué significa eliminar personal? Muchas de las personas no quieren ser despedidas, por lo tanto entran en juicio con la empresa. Aparecen los juicios y las incertidumbres y hay que tener mucho cuidado con la información de los abogados. Pero si hace un rato hemos dicho que esta empresa tiene que tener perspectivas de qué tipo. A ver, voy a tratar de volver hacia arriba un poco. Si se acuerdan, sus perspectivas iniciales eran estas, ¿no? Una dimensión ambiental, ¿sí? Una dimensión económica y su dimensión social. Todo eso se va a ver transformado y la gestión de riesgos y crisis, todo se va a convertir en algo crítico, ¿ok? O sea, si en un momento se veían orgullosos de que había un pacto con derechos humanos, piensen ustedes, si está entrando en reorganización, todo lo contrario, a ciegas se hace recorte de cirugía. El 50% del personal despedido, punto, no hay más, hay que salvar la empresa. ¿Y a quienes despiden? Normalmente a los más viejos. Por lo tanto, todos estos factores, ahorita estamos en este capítulo, deben ser considerados. ¿Qué cuentas más? Uno tiene que pensar y decir cuáles son las cuentas significativas a las cuales vamos a entrar en época de reorganización. Y si estás reorganizando, hay que achicar edificaciones, hay que achicar terrenos, hay que achicar
lugares de mantenimiento, hangares, hay que achicar el almacén, hay que mm, poner en medición de liquidación todos los activos viejos que se puedan, todas las basuras. Entonces, los estados financieros se dividen en dos. Se llama eso escisión, división. Lo contrario de división es fusión, más bien se agrupa más. No, cuando hay escisión se divide más. Hay que partir. ¿Qué es lo que hay que partir? Hay que dejar los activos con los cuales nos vamos a quedar y hay que poner como una especie de activos basura por separados, pero no solamente es ponerlos como activos basura, sino hay que ponerlos a valores de liquidación, cuentas por cobrar. Si teníamos cuentas por cobrar, hay que agarrar y ofrecer a gente que hace compra de esa cartera, se puede vender para que ellos hagan por su especialidad las cobranzas, ¿no? Se pueden hacer un proceso de factoring que se llama, ¿no? Factorizar eso de tal manera de que con el factoring todas las facturas por cobrar se entreguen o se vendan a otra empresa. Si tenían por cobrar, qué sé yo, 100 millones de dólares, entonces, ¿qué hacemos? Los 100 millones lo vendemos. ¿En cuánto lo vendemos? Eso se llama reorganizar. Lo vendemos no en 100 millones, en 80 millones. Y si alguien quiere comprar en 80 millones, que compre, va a cobrar. Ya no nos vamos a encargar nosotros de cobrar esos 100 millones. ¿Sí? En inventarios se achican los activos que se van a vender, se liquidan, se liquidan, se liquidan a valores de liquidación. O sea, tienen que quedar a valores netos de realización. Y como les digo, en el pasivo lo que tienen que hacer es negociar con los empleados para que se vayan. Hay que hacer con las deudas, negociar con los bancos, ¿no? Negociar con los bancos, hacer una junta de acreedores y decir, señores, estamos a punto de quebrar. Por lo tanto, ustedes tienen que negociar con nosotros y queremos pagarles, pero bueno, en todo caso, no les vamos a pagar lo que les debemos 100, sino les vamos a pagar 80, condónenos por lo menos los intereses. Y si ellos dicen sí, se condonan los intereses. Condonación de interés, ¿qué significa contablemente? Estábamos registrando una cuenta que se llamaba intereses por pagar, por 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso ya cuando se negocia con la Junta de Acreedores, esas cuentas por pagar, por decir 10 millones, ya no van a ser cobrados. ¿Qué se hace? Eso tiene que ir como ingresos una vez que se elaboran los documentos de los convenios. Eso significa todo esto de aquí. Cambiar la visión, misión, mercados, personal, inventarios, activos, es de negociar los pasivos, qué sé yo, y finalmente de repente lograr otra fuente de financiamiento, más aporte de socios, eliminar algunas de las empresas, porque LATAM es un conjunto de varias empresas, de repente separar las empresas, idealmente eliminar totalmente algunas de las pequeñas empresas que ellos tienen, ¿no? Que achicar el sector, solamente dedicarse a mercados más importantes, como los mercados más importantes son Brasil y Chile, y los demás países, ¿no? De repente no son importantes, cerrar fronteras, eliminar a Bolivia, eliminar a Perú, eliminar a Ecuador, eliminar a esos otros países que no generan ganancias, sino generan pérdida. ¿Por qué? Porque se transportan muy pocos pasajeros a esos lugares. Entonces, a lugares de mercados donde se transportan poco pasajero, cerramos y solo nos quedamos con dos países, Chile y Brasil. Es la manera de sostener un negocio, achicarlo al mínimo, pero ahora el problema grande que se presenta es, le afecta mucho a la contabilidad, le afecta mucho al auditor, porque ahora para nosotros va a ser muy difícil auditar esta empresa. Preguntas. Miren que estamos empezando recién. Todo eso yo quería que ustedes lean, pero bueno, espero que lo hayan hecho. No hay preguntas. Recién estamos conociendo el negocio. Bueno, ellos han recibido premios antiguos hasta el año 2021, desde vista del consumidor moderno, pero ¿de qué sirve, no?
si la empresa está a punto de quebrar. La sostenibilidad, que era parte, ¿no? En Perú están orgullosos de tener un Perú sostenible, tienen medalla mérito en Brasil, bueno, tienen muchos aspectos y han logrado prestigio a nivel del mundo, pero ¿qué prestigio si están a punto de quebrar? Ya no sirve. ¿Qué pasa con las operaciones? Aquí debemos tener, está bajándose el año 2021, terriblemente sus operaciones seguramente, ¿no? Dice, el año 2021 LATAM inauguró 33 nuevos destinos domésticos, llegando hasta 107 países. El factor de ocupación es del 80%. Me parece un poco falsa esa declaración y hasta hipócrita. ¿Por qué? Porque si están a punto de quebrar, no están creciendo. Más bien, si se han sometido al derecho de organización de la ley americana, ellos se están achicando. Bien, esto solamente ya es puro. Veamos. ¿Cuánto genera? A ver, vamos a ver aquí. Chile, 5.4 millones de pasajeros. Perú, 5.5. Ah, más Perú que Chile. Colombia, 5.9 millones. Ecuador, no llega ni a 1 millón. Por lo tanto, yo eliminaría Ecuador. Fuera, ¿no? Brasil, 19. Brasil es su mejor plaza. Después de Brasil viene Colombia y después Perú. Más bien yo cedaría a Chile y Ecuador. Bueno, ¿cómo los reorganizarán? Ellos verán. Pero me parece que ese es el problema, ¿no? Ahorita con la guerra que se tiene, ¿no? Latinoamérica es nuestro centro, a Norteamérica todavía podemos sostener algo, Europa creo que es un problema ahorita, Asia también un problema, África es terrible, África tiene muchas dificultades en el momento, mejor es que salgan de ese lugar. En carga no hay problema, la carga no se queja. Así que la carga en este momento es mejor sostenerla. Pero están haciendo mucho carguío, ¿no? Ahí no importa si hay guerra o no hay guerra, la carga va nomás, ¿no? La carga no se asusta, la carga puede esperar, puede quedarse estacionado en un aeropuerto, no hay problema. Bueno, ya hemos visto los vuelos, sigamos yendo más allá. Perspectiva del futuro, la flota. Ahí está, esto sí nos interesa a nosotros como auditores, porque el activo más grande que tiene esta empresa es la flota. Y hay que ver cuántos van a quedar de toda esta flota y cuánto hay que ver la evaluación. En este momento solo es cantidades. Pero veamos, fuera de balance, miren, fuera de balance tienen 117. Y en balance tienen 193. Total tienen 310 aviones. ¿Alguien me puede decir qué significa fuera de balance? ¿Qué significa en balance y fuera de balance? Porque va a afectar el balance general. Fundamentalmente, si está en el balance como activo, significa que es de nuestra propiedad o propiedad de la empresa. Entonces, la empresa tiene en el balance, en el activo, 193 aviones. Boeing, Airbus, etcétera, ¿no? Eso es lo que está diciendo. De esos tienen viejitos, ¿no? Tienen una Airbus 100 y en los Boeing 797 9 son antiguos. Bueno,
No importa, pero tienen en el balance 193 aviones. Y tienen fuera de balance arrendados 117 aviones. ¿Ok? ¿Es bueno que tengan arrendados 117 aviones? Pregunta para ustedes. En las condiciones actuales que se encuentran, no, Liz. ¿No? Pero ¿es bueno o es malo para la reorganización? En la reorganización, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué dijimos? Tenemos que achicarnos, ¿no ve? O se tiene que achicar la empresa. ¿Cómo se Sería achica? bueno, licenciado, Ajá, ¿por qué es bueno? A ver, porque ya no están en posesión de la empresa y les tiene que pagar ingresos, va a tener ingresos por el arrendamiento de la empresa. claro, es bueno, ¿por qué? Porque no son nuestros aviones. Ahorita les podemos decir, ¿saben qué? Estos 117 está finalizando el contrato de arrendamiento, llévenselo los aviones. ¿Se dan cuenta, no ve? No está en el balance, no va a afectar los estados financieros. Llévenselo. Esos son sus aviones, llévenselo. Eso es. Entonces, eso es bueno del arrendamiento. El que va a perder ahí es la empresa arrendadora. Nosotros simplemente vamos a decir, o la empresa va a decir, llévenselo los aviones. Entonces, nosotros como auditores, ¿qué es lo que debe preocuparnos? Los 193, porque esos están en el balance general y nuestra primera pregunta va a ser, ¿y cómo estarán valuados? Porque como no están volando, están trabajando a una poca capacidad y de repente están ahí en el solcito, ¿no ve? Como los 66, nuestros 66 Puma Qataris que están ahí en el sol quemándose en algún lugar porque no los están utilizando. Eso significa que se están devaluando solitos y no generan ingresos. Los 117, qué bien. Se los vamos a decir que se los lleven. Ahí se va a achicar la empresa. Y no va a perder. Pero los 193, eso sí es de mucho cuidado. Sigamos. Solo estamos conociendo la empresa. Casi la mitad de la flota es arrendada. ¿Sí? Y ahí está la capacidad de cuántos pasajeros se puede manejar. Y veamos, ¿no? Y cuánto de carga. En operación de pasajeros, total pasajeros, el año eran, ¿cuántos pasajeros se ha manejado el año 2019? Ahí está, acabo de marcarlo. Jóvenes, 74.189. 74,000 pasajeros, ¿está bien? El año 2020, ¿cuánto con el COVID? 28.299. 28,000, ¿no? 28,000. Por eso están quebrando. ¿Qué pasó? Con el COVID bajó terriblemente. ¿Y en el año 2021? ¿Qué vamos a auditar? Ha subido 40.000. a 40,000. Y si vemos los estados financieros, si los ingresos no subieron mucho, ¿por qué fue? ¿Por qué creen que los ingresos no hubieran subido mucho en el año 2021? Aunque lo vamos a ver después. Los pasajeros subieron de 28 a 40. En época del COVID fuerte, la pandemia fuerte, bajaron de 74 a 28,000. Y después subieron a 40,000, pero los ingresos no subieron. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Cuál es el riesgo mayor? ¿Alguien me puede dar la explicación? Aumentó la cantidad de pasajeros de 28,000 a 40,000, pero los ingresos no subieron. ¿Qué pasó?
Dice tal vez el precio de los boletos ha bajado. Eso es. Ahorita ustedes pueden ir a Miami, a Orlando, hasta con $300. Antes, cuando yo tenía que viajar a Miami con urgencia, pagaba hasta $2,000. Pero ahorita, ¿no? Si quiero entrar de vacaciones, si quiero ir a divertirme, es una de las buenas épocas. Es el mejor momento. Julio es el mejor momento. Puedo ir hasta con $300 a Orlando a divertirme a los parques y todo. El flujo de pasajeros está aumentando, ¿ok? Pero los precios han bajado. Eso es. Eso es. Entonces, es bien importante. Y en carga, ¿cómo les ha ido en carga? Ahí está la carga. Porque yo siempre he dicho, la carga no se queja. ¿Les ha ido mejor? Sí. En carga era 900. Es cierto, ha bajado la carga en el 2020 hasta 700, hasta 800. En el 21 han vuelto a subir hasta 801. Les ha ido mejor. ¿Alguien me puede explicar por qué? Yo lo he dicho siempre. Hace un rato también lo dije. ¿Por qué? Porque la carga no se queja, jóvenes. La carga no se queja, ni se contagia de COVID. ¿Por qué bajó el nivel de pasajeros? Por temor de contagiarse en COVID. Por lo tanto, bajaron los pasajeros de 74 a 28. Pero en carga, ¿acaso la carga se va a contagiar de COVID? No. Claro que bajó el nivel por el COVID, es cierto, por el consumo de las gentes, pero en sí la carga en el transporte casi se ha mantenido. ¿Cuál es el mejor negocio entonces de aviación? Díganme ustedes, ¿transportar carga o es mejor transportar pasajeros? Carga. Carga en estos tiempos. ¿Se dan cuenta? En estos tiempos, inclusive en tiempos de guerra, ya les digo. No importa, parece que Taiwán está amenazando, China también, de repente entramos en una guerra mayor, ¿no? Entonces, a mí va a dar miedo viajar hacia Japón, China, esos lugares, menos a Ucrania y así. No viajaría. Igual, todo el mundo piensa lo mismo, pero la carga no se queja. ¿Ok? Es bien importante eso. Pero bueno, también uno tiene que pensar, no voy a ir a China, a esos lugares. Además, LATAM es sobre todo a Latinoamérica. Y LATAM sobre todo es al Brasil. Y LATAM sobre todo es ¿a dónde? Colombia. Entonces, ¿esos lugares se puede seguir viajando? Sí, todavía se puede ir viajando. Entonces, es relativo lo que estoy diciendo, ¿no? En cuanto a lo que significa carga y pasajeros. Todo eso necesito que ustedes vayan pensando, ¿no? Gobierno corporativo es como ellos gobiernan desde el directorio, ¿no? Considerando sobre todo el comité de auditoría, cómo deciden quiénes son eso es, las políticas que se establecen, eso es gobierno corporativo, jóvenes. Ahí lo están viendo ustedes. Y eso viene del directorio. Todo lo que toman como decisión en el directorio de las empresas, a eso se llama gobierno corporativo. Y el mejor gobierno corporativo, obviamente, parte desde el comité, los comités que se van formando en cada una de las fases. ¿Estamos bien? Bien importante analizar esto que hace al comité.
sigamos, estamos conociendo y estamos en la primera parte, pero necesito que ustedes conozcan y lean muy bien esto. Bueno, la estructura y propiedad. ¿Quiénes son los principales accionistas de LATAM? ¿Quién había sido? ¿Quién es el principal accionista de esta empresa? ¿Nadie? Pues ahí, miren, Otro. Con el gráfico otro. es Delta, la empresa Delta Airlines, la aerolínea Delta, que es una empresa europea. Ah, la macana. El 20% es de Delta, es la mayor participación. Después sigue el grupo Cueto, no sé qué será ese grupo, Qatar. La Qatar, importante saber que Qatar es una de las que tiene mucha plata, ¿no ve? ¿Y eso ha cambiado? Delta sigue siendo, desde el año pasado, que era 2020. El 16 se mantiene, el 10 también se mantiene, todo se ha mantenido. Sí, los otros han bajado un poquito, se han escapado los otros, fíjense. Pero esa es la estructura. Entonces, los tres principales son Delta, Cueto y Qatar. O sea, eso quiere decir que los dueños son empresas europeas y de el Líbano por ese lado, ¿no ve? Bueno, eso es bueno saber, sí, porque en la condición de empresa en marcha ellos van a tener que pagar la plata. Esos son los principales accionistas, ya lo hemos visto. El directorio, las instancias de decisión, el gobierno corporativo, ven, siempre va a haber comités. Ese comité que acabo de señalar es bien importante. Porque este comité, para que llegue al punto de sujetarse a la ley de sociedades anónimas de los Estados Unidos, donde ahora se están acogiendo para que los ayuden en la reorganización, antes de que quiebren, deben cumplir con todo, deben hacer mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. En cuanto a riesgos y controles, eso que he marcado, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir? Esta empresa está muy regulada, muy controlada. Están sujetos a la SEC, a la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. ¿Y regidos por quién? Por la ley Sarbanes-Oxley. ¿Alguien sabe qué es la ley Sarbanes-Oxley? Sarbanes es un apellido y Oxley es otro apellido del Congreso de los Estados Unidos del año 2001, que establecieron que las empresas deben tener muchos controles antes de inscribirse a ser parte de las empresas de Estados Unidos. Y entre otras cosas, la ley Sarbanes-Oxley establece que los controles internos son extraordinarios con la PCAOB.
todos los fines de semana, todos los fines de mes, tienen que reportar sus controles, cómo les está yendo. Y solo así son sujetos de la ayuda de Estados Unidos. Están altamente controladas. ¿Cómo me va a afectar a la auditoría eso? Esta no es una empresa cualquiera. No es una empresa donde puede haber fraudes ni esas cosas. El riesgo siempre va a haber. Pero aquí están permanentemente vigiladas. ¿Ok? Tienen que tener indicadores expresos todo el rato tienen que estar mostrando. Entonces, eso nos va a dar una confianza en auditoría. Entonces, ¿qué es mi mayor preocupación? La evaluación, la reorganización. Pero los controles tienen controles. Los riesgos están siendo controlados. ¿Ok? Los riesgos están siendo controlados porque están altamente regulados. Claro que nosotros tenemos que probar como auditores. Estos son entonces la organigrama. LATAM, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, de los cuales Colombia y Brasil se llevan la flor. Ya ven, tienen un comité, este comité, que es clave para cumplir con la ley Sarbanes-Oxley, con las regulaciones de la PCOB. Y estos son en las empresas serias, así como ellos, deben decirse, inclusive hay que poner hasta los sueldos de las personas, ¿no? Las remuneraciones de dietas. Y ustedes pueden tomar aquí, ¿cuánto gana un director en Estados Unidos? El señor Ignacio Cueto, ¿cuánto gana? 155,000 al año. ¿Eso qué significa? Si dividen entre 12 cada mes, ¿cuánto gana? Es bueno saber eso. ¿Cuánto gana, señores? Cerca de Casi 13,000 13,000. dólares. Eso es, 13,000 dólares gana cada persona. Bueno, unos más y otros menos, algunos 5,000 solamente, pero eso es lo que ganan. ¿Está bien? Ojo, no ganan por sueldo permanente, sino ganan ¿por qué? Por asistir a ciertas reuniones, solo es por dietas. Pero la reunión de ejecutivos está aquí. Un ejecutivo total donde están, bueno, aquí están las remuneraciones pagadas a los ejecutivos. Es bueno saber. ¿Tienen afiliaciones? Sí. ¿Tienen alianzas estratégicas? También. ¿Qué pasa con el financiamiento? Esto con verde que está aquí, ¿qué dice? Que se han reestructurado los contratos de flota. O sea, los contratos de arrendamiento han sido reestructurados. Es lo que les decía. Es fácil reestructurar cuando uno tiene arrendamientos. Ustedes pueden, por eso, por ejemplo, poner un puesto de fotocopias, por decir. Es mejor que pongan un puesto de fotocopias y las fotocopiadoras no sean de ustedes. Las fotocopiadoras, arrendarlas con opción de compra. Y el dato que vean que el negocio está fracasando, se lo devuelven y dice, se cerró el negocio. Así es. ¿No? Y cuando el negocio está prosperando, contratan más. ¿Está bien? Entonces, para las empresas, por ejemplo, mejor que tener fotocopiadoras en su empresa, es mejor alquilar fotocopiadoras. Cuando el negocio va cayendo, ¿qué le interesa a uno? Pues si la fotocopiadora no es de uno. Y es mejor arrendar por fotocopia. Es mejor pagar y decir, cada fotocopia 10 centavos. Bien, tráiganme la máquina, pónganla ahí y ya está. Pagan por cada fotocopia que sale. Y el dato que va fallando el negocio,
Que se lo recojan la fotocopiadora. Así es igualito en aviones. Por eso han reestructurado. Qué bien. Bueno, el riesgo de mercado, el mayor riesgo de mercado, ¿cuál es? ¿Qué está diciendo? ¿Eso ha aumentado? El riesgo de mercado, jóvenes. Estamos hablando de combustible. ¿Ese riesgo hoy en día es mayor o menor en el año 2022? Es mayor, ¿Por qué es mayor? porque ha subido los precios Han subido los precios del petróleo. ¿Y por qué han subido los precios del petróleo? Dígame. por la guerra. La guerra. ¿Quién ha restringido el gas y petróleo? La decisión de hace 2 semanas de Rusia, ¿cuál ha sido? Como me están castigando, yo también los castigo. Ya no les voy a dar gas ni petróleo que tengo en abundancia a Estados Unidos ni a nadie. ¿Quién ha comprado eso? ¿Recuerdan? ¿A quién le están vendiendo? A los árabes, No, los árabes tienen harto petróleo y gas. mm, ¿A quiénes está vendiendo Rusia? Ya no quiere vender a Europa ni quiere vender ¿cómo se llama? A Estados Unidos. Porque les están ¿A castigando y China les quedó? no, bueno, sí, parte a China, pero sobre todo a la India. Por favor, miren las noticias. Y consiguientemente los precios están en Latinoamérica, en América están subiendo. Y si la gasolina o el jet fuel de los aviones sube, entonces los costos de manejar aviones, de volar aviones, están siendo más altos. Consiguientemente, hay un alto riesgo de mercado para LATAM. ¿Entienden cómo estamos entendiendo esta memoria, no ve? Todo eso tiene que quedar en su cabeza porque lo vamos a resumir en hojas de trabajo. Por eso les he pedido que por favor lean. Preguntas hasta aquí. Eso es entender el negocio. Una consulta, licenciado. Una Sí, vez realizado el plan de reorganización, ¿la empresa LATAM va a seguir siendo considerada como empresa en marcha? sí. O sea, si en el plan de reorganización Estados Unidos le ayuda a reflotar, qué sé yo, claro, el plan de reorganización le va a decir Estados Unidos, achíquese, elimine todo lo inservible, que es terrible. Tiene hasta una concepción política, ¿se dan cuenta? A ver, les voy a poner un ejemplo. En Bolivia hay empresas que no están funcionando. Ejemplo, han, han creado el ingenio azucarero de San Buenaventura. Si estuviéramos en Estados Unidos diría, reorganícense, esa empresa no funciona, ya, echen al personal, eliminen unas cuantas cuentas y solamente vean cuánto pueden producir y vender, de tal manera que nuevamente vuelvan a generar ingresos y se sostengan. ¿Eso en Bolivia se da o no se da? ¿Por qué no? Porque ¿saben qué? Es política, eso ya es político. En Bolivia no quieren hacer eso. Hay una empresa Kipus que ya no ha producido más, ¿no ve? Computadoras ni celulares. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué dirían? Reorganícense, achíquense, ¿no? Despidan al personal, vendan la maquinaria, achíquense al mínimo para volver a empezar. Pero la política de gobierno de Bolivia es diferente. Más bien dice, a nadie se puede despedir, hay que mantener la fuente laboral, no importa si la empresa está quebrándose, no importa.
Por eso las políticas son diferentes. Las políticas son diferentes. ¿Cuál es buena, cuál es mala? A nosotros no nos interesa como auditores meternos en la política. A nosotros nos interesa saber analizar, dar información y dar información confiable para que ellos sean los que tomen las decisiones. Los socios, el gobierno, quien quiera tomar las decisiones. Pero nuestra misión es dar información confiable. ¿Entiende lo que estoy queriendo decir? No nos interesa evaluar el concepto político, no nos metemos. Somos independientes, somos ecuánimes. Por lo tanto, una vez en Estados Unidos, una vez que se achiquen, se organicen, lo que va a hacer Estados Unidos tiene un fondo. Es decir, bien, ya se han reorganizado, aquí tienen un apoyo más financiamiento del gobierno y va a decir, nuevamente funciona. Esa es la respuesta a la pregunta de su compañero. ¿Van a funcionar? Yo creo que sí, con la ayuda del gobierno. Pero primero tienen que achicarse. Bien, creo que hemos entrado en hora y solamente hemos avanzado un poquito. Por favor, lean, porque necesito que entiendan el negocio para después, ahora vamos a definir cuáles son los riesgos, cuáles son los controles y cómo enfrentamos a los estados financieros. Nos vemos el día miércoles, jóvenes, en el examen. Que estén bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.